Durante millones de años, las formas de comunicación químicas, visuales y vocales han evolucionado una y otra vez, ayudando a los animales a prosperar en prácticamente cada ambiente del planeta. ¿Cómo empezó este asombroso proceso de transmisión de información? Un raro suceso en el océano quizá arroje luz sobre la primera comunicación. No hace mucho tiempo atrás, unos satélites recogieron un brillo extraño en el mar afuera del Cuerno de África. Decenas de miles de kilómetros cuadrados de océano, en un área del tamaño de Connecticut, brillaron. Fue un fenómeno conocido como el Mar Lácteo. Sucesos similares han sido vistos durante siglos, pero sin ninguna explicación. Si leyeron 20.000 leguas de viaje submarino u otro tipo de novelas marinas, verán descripciones muy exactas de mares lácteos presenciados por los personajes de los libros. Se reveló que la fuente del mar lácteo era la bacteria bioluminosa, una especie de microbios pequeños hallados en el mar. ¿Por qué brillaban al mismo tiempo billones de bacterias marinas? Los biólogos moleculares investigaron el fenómeno e hicieron un descubrimiento asombroso. Las bacterias se hablan entre ellas. Las bacterias se comunican. Es obvio que no tienen palabras como nosotros. Lo que usan como palabras son elementos químicos, así que intercambian elementos químicos para hablar y les permite hacer distintas cosas. La bióloga molecular Bonnie Buzzler estudia cómo las bacterias individuales liberan moléculas químicas para indicarle su presencia a otras bacterias. A medida que crecen y se dividen, producen y liberan moléculas pequeñas que pensamos que son hormonas o feromonas. Y cuando las moléculas llegan a una cantidad particular, todas las bacterias reconocen que esas moléculas estaban allí y sabrían cuántos vecinos tendrían, y todos prenderían sus luces en sincronía. Los microbios bioluminosos son solo uno de los millones distintos de clases de bacterias que se comunican de esa forma. ¿Cómo lo hacen? Las bacterias suelen actuar como un cuerpo legislativo. Wilson de Ohio. Para lograr cualquier cosa importante deben trabajar en grupo. Y para hacer eso, primero deben alcanzar un quórum, la presencia de un número crítico de individuos que emitan moléculas entre ellas. Por eso llamamos a ese fenómeno detección de quórum. Las bacterias votan con sus pequeños votos químicos, cuentan los votos y luego todos actúan juntos. ¿Pero qué necesitaría comunicar una bacteria de una sola célula, un organismo que se reproduce todo por sí mismo? Ellas necesitan la comunicación porque deben desempeñar tareas muy duras para un solo individuo. Ellas lo necesitan en la misma forma en que nosotros solemos reunir grupos para lograr cosas que no podríamos realizarlas solos por ser muy difíciles. Algunas bacterias se comunican para hallarse entre ellas y poder cazar juntas. Otras se comunican para lanzar ataques colectivos sobre nuestros cuerpos. Y estas bacterias, fuera de la costa de África, se volvieron bioluminosas en el océano. Una bacteria emite un poco de luz que no será percibida, pero si todas brillan juntas, tendrás una luz perceptible. ¿Pero qué tratan de comunicar las bacterias bioluminosas? Parece increíble, pero mientras muchas criaturas usan la comunicación para evitar a sus depredadores, esas bacterias se iluminan para que los peces vayan a comérselas. En el caso de las bacterias, ellas viven en las entrañas de otros animales, así que ser comidas por un pez es en realidad una cosa favorable. Ellas quieren estar en ese ambiente intestinal. Cuando ellas se reúnen en esas colonias producen un brillo y algunos peces son atraídos a esa luz y se las comen. Los mares lácteos son el producto de los organismos más primitivos de la Tierra y se cree son un resto de la primera comunicación en el planeta. Pero para Buzzler, la importancia de las bacterias parlantes va más allá de la luminiscencia. Su forma de comunicación revela cómo las células, los bloques para construir vida más compleja, se unieron por primera vez. Como las bacterias poseen una comunicación química, pensamos que ellas inventaron la forma en que los grupos de organismos o células trabajan para hacer las cosas en forma cooperativa. Esa cooperación entre las células es lo que crea y mantiene los órganos que dirigen nuestros complejos cuerpos.
Los mecanismos usados por las bacterias para esta comunicación química son análogos a las estrategias empleadas por distintas células en tu cuerpo para formar grupos y realizar tareas particulares, como las de las células de los riñones, el corazón y los músculos. En los millones de años desde que las bacterias transmitieron por primera vez información, las formas de vida se han vuelto más complejas. El proceso de comunicación química ha sido refinado y manipulado por una variedad de distintas especies, y todas con el mismo